Buenas noches a todos y bienvenidos a Renta 4. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Hoy vamos a hablar de un sector que va más allá de ser esencial y está atravesando momentos de transformación en América Latina. Estamos hablando del sector salud. La región enfrenta retos importantes como el envejecimiento poblacional y la baja penetración de seguros privados, y una brecha de infraestructura hospitalaria que todavía está muy por debajo de los estándares internacionales. Al mismo tiempo, estos retos convierten en una oportunidad para operadores privados que tengan modelos innovadores y capacidad de ejecución. En este sentido, AUNA ha pasado de ser un actor local en el Perú a convertirse en una compañía con presencia en tres países claves: México, Perú y Colombia, combinando un modelo integrado de seguros y prestación hospitalaria que la diferencia frente a otros competidores. Para hablar de este caso y sus perspectivas de crecimiento y de cómo vemos como oportunidad de inversión, hoy nos acompaña César Wiman, analista senior de renta variable en Renta 4, quien acaba de iniciar la cobertura sobre AUNA y una recomendación de compra. César, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar este conversatorio, déjame hacerte la primera pregunta. ¿Cómo ves hoy el mercado de salud en Latinoamérica y realmente existe una oportunidad significativa para los operadores privados? Sí, es una excelente pregunta, pero antes de partir de hablar sobre la compañía en ese sentido, mi respuesta es que sí, obviamente, primero, la oportunidad es muy grande y viene de varios frentes estructurales. Si uno analiza la región, hay tres fuerzas que están empujando la demanda de salud hacia arriba, ¿no? La primera es la brecha de infraestructura. Ello vemos en el primer gráfico. Hoy, según la OMC, deberíamos tener al menos 3 camas, hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la realidad es que estamos muy por debajo. Vemos como países como México, Perú y Colombia, países donde opera una, se encuentran por debajo de la métrica sugerida, ¿no? Eso quiere decir que millones de personas no tienen acceso oportuno a servicios de hospitales o procedimientos de alta complejidad. Ahora, el gasto en salud es relativamente bajo en los países como Colombia, México y Perú, que justamente destinan casi al menos el 8% del PIB en comparación con sus pares, lo cual sugiere una oportunidad para los privados que crezcan. Ahora, el segundo factor es la baja penetración del seguro privado. Em, si vemos, por ejemplo, en países como Perú y México, cuentan con una baja penetración de seguros integrales de salud, lo que nos dicen que las familias pagan de su bolsillo, lo que genera una carga financiera que podría evitarse contratando un seguro. Esto abre la puerta para modelos innovadores, accesibles y enfocados en prevención como el que ha desarrollado AUNA. Ahora, un tercer factor es el cambio demográfico. Y este factor es muy importante, ¿no? En los países donde opera una, la población podría crecer a una tasa del 5% al 2028, lo cual podría abrir más demandas de servicios de salud. A ello, no solamente hay crecimiento de población, sino también un crecimiento de la clase media. Vemos que la tasa anual del 2016 al 2030 estaría por encima del 7%, lo cual las familias tendrían más facilidades en adquirir servicios de salud en el privado. Ahora, si juntamos estas tres variables ya mencionadas, infraestructura insuficiente, la baja cobertura privada, el crecimiento de población con un aumento de clase media, lo que tenemos es un terreno fértil para compañías privadas con modelos integrados. Aquí es donde AUNA tiene una ventaja. Es decir, no solo ofrece seguros, sino que también tiene una propia red de clínicas y hospitales. AUNA podría capturar tanto la demanda recurrente como planes de valor de atención médica. César, gracias. Pero quería preguntarte un poco más de AUNA. Cuéntanos, ¿cómo pasó de ser una compañía en Perú a consolidarse como un jugador regional en salud? Bueno, la historia de una es bastante interesante porque refleja cómo una compañía con un producto enfocado logró transformarse en un grupo regional de referencia. Para ello hemos dividido justamente en dos etapas, la etapa de inicio y consolidación. Todo empieza en 1989 con Oncosalud en Perú. Fue pionera en ofrecer seguros oncológicos. Hay que destacar que hacen un enfoque muy fuerte en la prevención y la detención temprana. Esto es importante ya que crea una cultura de cuidado anticipado en un segmento que normalmente se atendía tarde, ¿no? Y con costos mucho más altos. Este modelo permitió construir la marca Oncosalud.
Ahora, para el 2012 llega el grupo Enfoca, ¿no? Un socio estratégico, con lo cual su expansión se acelera. Se inaugura la Clínica Delgado en Lima, considerada uno de los hospitales más sofisticados del país, y luego se integran clínicas en ciudades secundarias, ¿no? Justamente en esa línea, Oncosalud alcanza masa crítica, consolidando el modelo de negocio, generando flujo de caja necesario para consolidar más su expansión. Ahora, la segunda etapa lo hemos denominado como etapa regional. En esta etapa, el grupo AUNA cruza ya las fronteras con la compra de las clínicas Las Américas en Colombia, consolidando una red de más de 1.100 camas en dicho país. Luego, para el 21 y el 22, entra México con la adquisición del Grupo OCA y Doctor Hospital, ¿no? En Monterrey. Ahora, esos movimientos no son casualidad. AUNA apunta a mercados grandes, con brechas claras de infraestructura y baja presencia privada. Eh, Ahora, hoy AUNA administra más de 20 hospitales y 10 clínicas ambulatorias y cerca de 1.7 millones de asegurados. Pero lo más importante no es solo el tamaño, ¿no? Sino el modelo que ha construido, la integración vertical entre los seguros, servicios de salud. Los seguros generan justamente los ingresos recurrentes y predecibles, mientras que los hospitales permiten capturar el valor de procedimientos de alta complejidad. Eso crea un círculo virtuoso que da estabilidad y al mismo tiempo crecimiento, ¿no? Ahora, antes de pasar, quisiera repasar algunos números bien importantes para entender cómo ha ido desenvolviendo a UNAM durante los últimos años, ¿no? El crecimiento anual de las ventas desde 2019 al 2024 ha sido de 20%. Un dato particular es que la participación de México es casi un tercio al día de hoy. Y por el lado operativo, la compañía ha ido mejorando con un crecimiento anual de 37% en el mismo periodo. Ahora, durante los últimos años, las adquisiciones en Colombia y México había generado una presión financiera, con lo cual las utilidades netas estaban en terreno negativo. Sin embargo, el último año la compañía mostró un revés importante al facturar en terreno positivo, ¿no? Y un dato muy importante es que dada la agresiva expansión en Colombia y México, el nivel de apalancamiento había llegado hasta 9.2 veces en el 2022. Sin embargo, ahora se encuentra en niveles de los 3.4 veces, un notable mejoramiento por ese lado, ¿no? Ok, ok. Y si miramos a una como inversión per se, ¿cómo resumirías el rol que cumple en México, Perú y Colombia dentro de estrategia como grupo? Sí, nuestra recomendación para una es un comprar, dando un precio objetivo de 12 meses de 12.5 dólares por acción, lo que implica un potencial upside del 88%. Ahora, para entender nuestra tesis de inversión es mirar cómo cada país cumple un rol distinto, ¿no? México es sin duda la palanca de crecimiento. Auna adquirió 3 hospitales de alta complejidad en Monterrey, pero hoy la ocupación está apenas al 39%. Ahora, solo con llevarla hacia el 59% en el largo plazo, según nuestras previsiones, el EBITDA podría duplicarse sin necesidad de grandes inversiones adicionales, ya que la infraestructura ya está instalada. Ahora, el lanzamiento de Oncoméxico el año pasado, si no me recuerdo, creo que fue en octubre, un seguro oncológico accesible que replica el modelo exitoso de Oncosalud en Perú. La combinación de ocupación reciente y seguros integrados convertiría a México en un motor de expansión a 10 años. En segundo punto, vemos a Perú, que funciona como piloto automático para nosotros. Aquí la compañía ya tiene una posición dominante. Oncosalud cuenta con 1.4 millones de afiliados y una centralidad muy competitiva, en torno al 55%. Además está en marcha un plan de expansión de clínicas que añadiría más de 50% de capacidad instalada hacia el 2028, con proyectos en Piura, Arequipa, la ampliación de Clínica Delgado. Nuestra tesis es que Perú otorgaría estabilidad con iniciativas más ya definidas. Y finalmente Colombia cumple el rol de mercado maduro. Ahí aún tiene una red justamente ya consolidada de más de 1.100 camas con ocupaciones superiores al 77% en generación de caja sólida, pero el upside ya es muy limitado debido a los riesgos regulatorios. Aún así, nosotros vemos que Colombia sigue siendo relevante para la generación de flujo, justamente por ese lado, ¿no? Ok, mencionaste algo muy importante que nos llama la atención geográficamente hablando. ¿Por qué Auna decidió aterrizar en México y sobre todo, o sea, por qué particularmente en Monterrey?
Bueno, es una buena pregunta, porque muchas veces uno piensa que lo lógico sería empezar con la capital de México, ¿no? Que es el mercado más grande, ¿no? Sin embargo, Monterrey ofrece condiciones únicas que hacen que sea un lugar ideal para aterrizar. Ahora te voy a contar por qué. Lo primero tiene que ver con el fenómeno de la industrialización. Actualmente Monterrey y todo el estado de Nuevo León se han convertido en el epicentro de relocación de industrias que buscan estar más cerca del mercado norteamericano. Y para ponerlo en cifras, casi el 20% de la inversión extranjera directa, excluyendo a la Ciudad de México, se ha dirigido hacia el estado de Nuevo León, ¿no? Según datos del Estado mexicano, se estima que entre 100 a 150 nuevas empresas se van a establecer en la zona en los próximos años, ¿no? Atrayendo miles de empleos, un crecimiento de población cercano al 10% en 5 años. Ese dinamismo implica más ingresos y por lo tanto mayor demanda de servicios de salud. Lo segundo es el perfil socioeconómico de Monterrey. Estamos hablando de una de las ciudades con mayor ingreso promedio en México. El salario ronda los 11.400 pesos, que es justamente, está claramente por encima de la media nacional. Hay una gran base amplia de clase media que tiene capacidad y disposición de pagar servicios de salud de alta calidad. Ahora, hay una brecha de infraestructura es clara. Bueno, Monterrey cuenta con una cama por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del estándar internacional. Eso significa que la oferta de salud privada es insuficiente para el tamaño y el crecimiento de la población. En ese contexto, las adquisiciones de AUNA conllevan a tener el 35% de las camas privadas de la ciudad. Es decir, justamente en lugar de competir desde cero en un mercado ya saturado, AUNA se aseguró justamente comprando estas clínicas, ¿no? Dominantes en una ciudad que está creciendo y que concentra una inversión extranjera directa. Ahora, eh, justamente para complementar, Monterrey es el laboratorio perfecto para lanzar Oncoméxico. Consideramos que hay una demanda latente de seguros más accesibles, ¿no? Y justamente, y aprovechando la red de salud, a uno le permite ofrecer un producto más diferenciado. Justamente por eso digo que Monterrey no fue casualidad, es una apuesta estratégica donde convergen crecimiento demográfico, mayor poder adquisitivo y brechas estructurales en salud. Auna ya en México, ¿qué estimaciones manejas sobre cómo debería desenvolverse como empresa en los próximos años? Bueno, justamente hoy la población, bueno, la ocupación, mejor dicha, hospitalaria en Monterrey está alrededor del 39%, según el último conference call de AUNA, ¿no? Nuestro escenario base es que conforme a la ciudad siga creciendo y por el efecto de la industrialización, esa tasa suba progresivamente hasta llegar a los niveles del 59, ¿no? Hacia el 2034. Ese aumento puede parecer pequeño en porcentaje, pero en términos financieros es enorme. ¿Por qué? Porque al llenar más camas, los costos fijos se diluyen y el margen operativo se expande. Solo con ese movimiento, sin invertir en infraestructura, el EBITDA de la región podría casi duplicarse, ¿no? El segundo eje es el seguro integrado de Oncoméxico, lanzado el año pasado, ¿no? Ahora, este producto es clave porque no solo genera ingresos recurrentes, sino que justamente que además alimenta directamente la red hospitalaria. La previsión es que la base de afiliados pase de justo 20.000 este año, aprox, hasta superar los 500.000 hacia el 2034. Y lo atractivo es que se trata de un producto muy accesible, ¿no? Con primas cercanas a $40 mensuales, ¿no? Mucho más bajos que los seguros médicos tradicionales, que suelen costar más de $1.000 al año, ¿no? Y un tercer componente es la rentabilidad. Hoy el margen de evita en México ronda el 27%, pero con la mayor ocupación y la expansión de seguros debería acercarse al 30 en menos de 5 o 8 años. Eso coloca a México como una operación más rentable de grupo, incluso por encima de Perú. Quería preguntarte, adicional, ahora hablando de Perú, ¿por qué dices que este mercado funciona para una en piloto automático? ¿Qué características tiene el sector privado de salud allí? Sí, aquí Perú es interesante porque combina estabilidad y una posición de liderazgo que ya está consolidada, ¿no? Cuando hablamos de piloto automático me refiero a que la compañía no necesita reinventarse aquí, ¿no? Ya que el negocio ya está en una posición dominante y sigue creciendo de manera natural, ¿no? El pilar es Oncosalud, sí, que tiene alrededor de 1.4 millones de afiliados, ¿no?
lo que representa cerca de un tercio de mercado privado. Es muy importante eso. La clave está en la centralidad, ¿no? Que se mantiene en torno al 55%. Un nivel muy competitivo gracias al enfoque de prevención y detención temprana. Eso significa ingresos recurrentes, predecibles y márgenes estables. El segundo punto es el mercado privado de salud en Perú. Aunque solo el 4 al 5% de la población tiene seguros privados, este segmento concentra alrededor de un tercio del gasto total en salud del país. En otras palabras, aunque el mercado de asegurados es pequeño, el ticket promedio es alto porque son los hogares de ingresos medios y altos que destinan una parte importante de su presupuesto a la salud privada. Esto genera un mercado más rentable que en voluminosos, ¿no? Además, el marco regulatorio de Perú permite la integración vertical, ¿no? Las aseguradoras pueden tener clínicas y derivar pacientes a su propia red, lo que es exactamente el modelo de AUNA. No hay restricciones como en Colombia, donde las EPS solo pueden derivar un 30% de servicios a sus propias clínicas. Eso le da a una libertad de capturar el valor de toda la cadena. Finalmente está justamente el tema de infraestructura. La Clínica Delgado es uno de los hospitales privados más sofisticados del país. Ya tiene planes de expansión y esto suma proyectos en Piura, Arequipa, que ampliarán la capacidad instalada en más del 50% en los próximos 2, 3 años. Wow, entiendo. Y mirando hacia adelante, ¿qué proyecciones tienes para el negocio de Auna en el Perú? O sea, ¿cómo ves la expansión en los próximos años? Bueno, en Perú las proyecciones se apoyan en dos pilares, ¿no? Por un lado, la expansión hospitalaria, la diversificación de seguros. Ahora, si vemos por el lado de hospitales, el plan de AUNA es muy concreto. Tienen la ampliación de la clínica de Delgado, que sumarán 70 camas adicionales, al mismo tiempo dos proyectos Greenfield en regiones, si vemos un hospital en Piura, otro en Arequipa, un total de 148 de nuevas camas. Si sumamos todo, estamos hablando de un incremento de más del 50% en la capacidad instalada del país hacia el 2028. Con esas ampliaciones, aún se asegura de mantener su liderazgo. Ahora, por el lado de seguros, vemos una evolución de portafolio. ¿En qué sentido? Oncosalud seguirá siendo el corazón del negocio, pero cada vez cobran más pesos los seguros generales y la telemedicina. Hoy Oncosalud representa cerca del 77% de la base de afiliados en Perú, pero hacia largo plazo ese peso se va a diluir hasta el 58%. No porque se reduzca la base oncológica, sino porque este, el resto de planes crecerá a mayor velocidad. Justamente proyectamos que los planes generales y la telemedicina alcancen casi el 0.9 millones de asegurados, ¿no? Si lo vemos en tasas, un crecimiento del 9 por año, ¿no? Eso justamente diversifica ingresos y lo más importante, estabiliza la centralidad con tickets más bajos, pero predecibles. Ya nos contaste de México, de Perú. Hablemos un poquito de Colombia. ¿Qué características hacen que este mercado sea maduro y cómo le ha ido hasta ahora a una en ese país? Bueno, Colombia es un caso muy diferente a México o a Perú, porque aquí el sistema de salud tiene una particularidad, ¿no? En Colombia la cobertura pública es prácticamente universal. Más del 99% de la población está afiliada a un esquema de aseguramiento, lo que limita espacio para crecer en volumen desde el lado privado. Auna ingresó a este mercado en el 2018 con la compra de las clínicas Las Américas y otros activos que hoy suman más de 1.100 camas, como le he comentado. Es una operación relevante, con tasas de ocupación por encima del 77%, incluso llegando al 80% en algunos centros. Eso nos dice que la infraestructura está madura, funcionando a plena capacidad y que el upside está en términos de expansión física o ya casi reducido, ¿no? Lo interesante de Colombia es que funciona como una especie de caja para una. Es decir, no es el mercado que más crece, pero sí genera caja constante. La operación está concentrada en hospitales de alta complejidad, con servicios de, este, de este, oncología, los trasplantes y procedimientos especializados, ¿no? Esto asegura un ticket promedio alto y un flujo estable de pacientes. Ahora, la otra cara de la moneda son los riesgos regulatorios. En los últimos años, el gobierno colombiano ha intervenido en las EPS grandes, como Sanitas y Nueva EPS. Recordemos que las EPS son intermediarios que recaudan y pagan a los hospitales privados. Cuando el gobierno interviene o cambia las reglas de financiamiento, la cobranza se vuelve más lenta.
y eso genera presión sobre la liquidez de operadores como Auna. Entonces, ¿cómo le ha ido a una en Colombia? Bueno, bien, ¿no? En términos operativos, la ocupación alta, los márgenes estables, la generación de caja positiva, pero el crecimiento es limitado por la madurez del mercado, como le he comentado, y los riesgos regulatorios que introducen cierta incertidumbre. Justamente por eso decimos que Colombia cumple un rol defensivo dentro del portafolio de Auna. No va a disparar los ingresos como México, ni tiene la integración vertical en Perú, pero aporta caja y estabilidad en el corto plazo. Y sobre las estimaciones que maneja hacia adelante en Colombia, ¿cuál será su rol dentro del mix regional de AUNA? Bueno, nuestras proyecciones para Colombia son casi conservadoras porque entendemos que este es un mercado ya maduro, regulatoriamente complejo. En ese sentido, hay ventas proyectadas con un crecimiento modesto en torno al 2% anual compuesto hacia el 2034. La ocupación hospitalaria podría subir ligeramente, ¿no? Del 77 al 83%, según nuestras estimaciones, gracias a las mejoras de eficiencia, rotación de camas, pero no habrá grandes expansiones de infraestructura porque el mercado no lo permite. En cuanto a la rentabilidad, esperamos que los márgenes se mantengan alrededor del 16%. No vemos un espacio importante de expansión porque el sistema está muy condicionado por tarifas reguladas y por la capacidad de pago de las EPS. Sin embargo, eh, lo positivo es que los márgenes son estables, ¿no? Lo que asegura flujo de cajas predecibles, ¿no? Ahora, el peso de Colombia dentro del MIS consolidado de aún se reducirá, ¿no? Y eso apunta de que va a ser así. Justo comentaste sobre AUNA y comentaste algo clave, ¿no? Que me gustaría que nos puedas indicar un poquito más. Nos dijiste que hay un catalizador adicional de AUNA, la inclusión de AUNA en los índices MSCI. ¿Qué implicaría esto para la acción? Bueno, así es. Bueno, es un punto que muchas veces se deja pasar, ¿no? La eventual inclusión de una a los índices de MSCI podría convertirse en un catalizador muy potente para la elección en el mediano plazo. Según nuestras evaluaciones que hemos hecho a la interna, justamente lo podemos proyectar en la tabla, aún no cumple con algunos de los criterios, como la liquidez, donde actualmente tiene 46% de ATBR de los 3 y 12 meses, y lo mínimo es de 15, es decir, lo cumple. El otro factor que cumple es el FIP, ¿no? Donde está por encima del 40%, cuando el mínimo requerido es apenas de 15%. Sin embargo, aún no alcanza los umbrales de tamaño en capitalización de mercado total y ajustada por Free Flow. ¿Qué significa esto? Que si la acción se valoriza más del 55% desde niveles actuales, aún no podría cumplir con esos requisitos y entrar a los índices globales de MSCI de Small Cap, que hoy es lo más probable, ¿no? Esa inclusión es importante. ¿Por qué? Porque más de 27 fondos pasivos globales que gestionan en conjunto más de 160 mil millones de dólares en mercados emergentes que replican estos índices globales. En la práctica, eso implicaría que AUNA recibiría automáticamente flujos de inversión de estos ETFs y fondos internacionales. Ahora, para poner números, ¿no? Hoy la liquidez diaria en promedio de AUNA es alrededor de los 270 mil dólares. Justamente con la entrada a este índice podría multiplicarse hasta 1.9 millones diarios. Es decir, la liquidez es casi 7 veces mayor. Una gran ventana es justamente estar expuesto a fondos globales, con lo cual aumentaría su liquidez y presencia. Actualmente, si vemos el índice de MSCI es de Perú, está Buenaventura, Southern, BAP y IFS, ¿no? Genial, César. Bueno, para ir cerrando la idea en general, quería preguntarte algo muy clave que todos queremos tener en cuenta. Cuéntanos cómo has calculado el precio objetivo para una. ¿Qué metodología utilizaste para llegar a esta recomendación de compra? Bueno, nuestra recomendación de compra para una se sustenta en un precio objetivo de 12.5 dólares por acción, ¿no? Lo que implica una alza de alrededor del 88% frente al nivel actual. Y lo calculamos con una metodología mixta, ¿no? 50%, 50-50, mejor dicho, que combina dos enfoques complementarios, el flujo de caja descontado, ¿no? Y la valoración relativa por múltiplos. En el primer gráfico vemos que nuestro precio objetivo se ubica en niveles medios de precios objetivos del consenso de Bloomberg, donde oscilan entre 7 hasta 19 dólares por acción.
Para complementar, el precio de Auna en las últimas 52 semanas ha estado en niveles mínimos de 6 hasta $9 por acción, con lo cual los precios actuales de Auna se ubican en casi mínimos del rango de 52 semanas, ¿no? Ahora, continuando con la valoración, la primera metodología que aplicamos es de flujo de caja descontado a 10 años. Aquí proyectamos los ingresos, el EBITDA, el flujo de caja libre, considerando los planes de expansión de México, la estabilidad de Perú y la madurez de Colombia. También hemos calculado el cost equity de 15%. Esto es consistente con el perfil de riesgo de la compañía, alto apalancamiento, exposición a la regulación en Colombia, la ejecución de México y una tasa de crecimiento a perpetuidad de 3.3%. Con esos principales supuestos, el modelo nos da un valor de $13.41 por acción, ¿no? Ahora, segundo, la valoración relativa por múltiplos. Comparando cada operación de Auna con sus pares relevantes en Brasil, que es el mercado más desarrollado de salud privada de la región. Para Perú usamos compañías como Hapvida, ¿no? Por su modelo verticalizado, para Colombia Mater Dei, por su foco en hospitales de alta complejidad, y para México Ridedor, por su perfil de expansión. Aplicando un descuento de 30% a esos comparables frente a los múltiplos brasileños, justificado por el menor tamaño, menor liquidez y los riesgos políticos de los mercados de Latinoamérica, el valor nos da hacia 11.5%, ¿no? Lo importante es que ambos enfoques, tanto el de flujo descontado y los múltiplos, llegan a una conclusión consistente. La acción está claramente muy barata. Hoy Auna cotiza a múltiplos de 5 o 7 veces EBITDA para este año y 7.1 veces PI, ¿no? Mientras que sus pares regionales están de 7 hasta 15 veces respectivamente. Esa brecha refleja un descuento que no tiene justificación, siempre que la compañía ejecute su plan de México y reduzca el apalancamiento a menos de 3 veces. Muchas gracias, César. Ha sido una exposición muy buena. Quería pasar un poquito a ver las preguntas de los clientes. Acá tenemos algunas consultas. Déjame revisar para poder ver las consultas. Ujú. Acá tenemos la primera consulta del cliente y nos dice, ¿cómo ves el panorama competitivo para una en la región? ¿Qué tan fuerte es la competencia en México, Perú y Colombia? ¿Y cómo diferencia a una frente a otros competidores? Buena pregunta. El panorama competitivo varía mucho por país, ¿no? En México existen grupos hospitalarios fuertes como Grupo Ángeles, Star Médica, ¿no? Que tienen presencia nacional y regional, ¿no? Sin embargo, la mayoría opera con ya un modelo fragmentado, donde el hospital y la aseguradora son entidades separadas, ¿no? Aún, en cambio, llega con un modelo integrado, ofrece seguro y atención médica. Y esa es justamente la ventaja que tiene frente a sus competidores, ¿no? Donde el mercado, ¿no? Solamente atiende el 10% de la población, tiene un seguro privado. En Perú, la competencia se concentra en las clínicas privadas de referencia como la Internacional, la San Pablo o la Aliada, ¿no? Justamente en oncología. Pero Oncosalud tiene posición dominante, ¿no? Difícil de replicar. Es líder en seguro oncológico con más de 1.4 millones de afiliados y una marca construida durante 30 años. Ese reconocimiento y la escala son barreras de entrada muy sólidas y difíciles de superar. En Colombia hay operadores privados consolidados, pero el marco regulatorio limita la integración vertical. Eso hace que la propuesta de AUNA, una red hospitalaria de alta complejidad ya establecida, sea vista como un activo estratégico, ¿no? La diferencia de AUNA es clara, ¿no? O sea, un modelo muy integrado que combina aseguramiento con prestaciones hospitalarias. Esa integración le da predictibilidad, control sobre los costos, justamente costos médicos y mayor capacidad de capturar el valor en toda la cadena, ¿no? Algo que la competencia, salvo casos puntuales, no logra ofrecer. Gracias, César. Acá hay otra pregunta del cliente sobre la tesis de inversión. Nos hacen una pregunta puntual. ¿Cuáles dirías que son los principales riesgos que podrían alterar el escenario positivo para una? Bueno, siempre que hablamos de oportunidades grandes, también debemos hablar de riesgos, ¿no? Yo diría que hay tres principales. El primero es el riesgo de ejecución en México.
Ahí el reto es aumentar, como le he comentado, la ocupación hospitalaria que ahora es del 39% a niveles de madurez cercanos al 60%, ¿no? Eso requiere traer, atraer pacientes, obviamente, ¿no? Cerrar convenios con aseguradoras, mantener a los médicos de alta especialidad dentro de la red. Si el proceso es más lento de lo previsto, los márgenes podrían demorarse en mejorar. El segundo es el riesgo del regulatorio en Colombia. Como comentábamos, las intervenciones justamente a las EPS generan incertidumbre en las cobranzas. Si se acumulan atrasos en pagos, aún no podría tener presión de liquidez, justamente en Colombia, ¿no? Aun cuando la operación sea rentable. Y por último, es el apalancamiento financiero, ¿no? Hoy Auna tiene una deuda net EBITDA de 3.6 veces superior a la mediana de sus pares, aunque el plan es bajarlo a menos de 3 veces en los próximos años, ¿no? Gracias a la generación de caja. Un atraso en esa reducción podría limitar su flexibilidad financiera o incluso forzarla a buscar financiamiento adicional, ¿no? Dicho eso, lo positivo es que la compañía está consciente de estos riesgos y los ha incorporado en su estrategia. Diversificación geográfica, disciplina en Perú como una base estable y planes claros de reducción de la deuda. Gracias por la respuesta, César. Vamos por una pregunta adicional. Vamos a tratar de responder todas en realidad, pero vamos acá. Hay una pregunta que nos dice sobre las tendencias estructurales del sector de salud en Latinoamérica. Si te parece más relevante ¿qué te parece más relevante para los próximos años? Bueno, hay varias tendencias que están marcando el futuro del sector, ¿no? La primera es el envejecimiento poblacional. Como mencioné antes, la población mayor de 60 años en países como México, Perú y Colombia prácticamente se duplicará al 2050. Ese segmento demanda más hospitales, ¿no? Tratamientos complejos y seguros más especializados, lo que garantiza un crecimiento estructural del mercado. La segunda es la digitalización de la salud, ¿no? La pandemia aceleró la adopción de la telemedicina, ¿no? Y hoy vemos que los planes de bajo costo, basados en consultas virtuales, se han convertido en la puerta de entrada para millones de personas al sistema privado, ¿no? Esto es clave porque ayuda a ampliar más la base de afiliados y reducir la siniestralidad. La tercera es la mayor conciencia financiera de los hogares. En países donde la cobertura pública es limitada o de baja calidad, ¿no? Como lo es en México o en Perú, las familias están más dispuestas a destinar parte de su presupuesto a seguros privados, incluso o en microseguros, ¿no? Finalmente, la integración vertical es una tendencia que llegó para quedarse, justamente lo que está replicando a una. Gracias, César. Vamos por una siguiente pregunta. Un inversionista nos dice, eh, ¿en qué horizonte de tiempo debería pensar en capturar el valor de esta inversión? ¿Cuánto es el tiempo que podríamos dar como para el precio objetivo a un cliente, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es fundamental pensar en dos horizontes, ¿no? En el corto plazo, de 12 a 18 meses, el principal catalizador será la ejecución en México. Si AUNA logra mostrar una mejora gradual en la ocupación de los hospitales en Monterrey y consolida el lanzamiento de Oncoméxico, el mercado debería empezar a cerrar parte del descuento actual frente a sus pares. En el mediano plazo, hacia finales del 26, la compañía tiene dos cartas importantes. Primero, es muy importante esto, la reducción de apalancamiento a menos de 3 veces de deuda net evita, lo que le dará más flexibilidad. Lo segundo, la posible inclusión a los índices globales de MSCI, ¿no? Que podría traer flujos pasivos significativos y multiplicar su liquidez, ¿no? Entonces vemos esos dos horizontes, pero de todas formas el precio objetivo es para hechos, para ese periodo, mejor dicho, ¿no? César, creo que quedó muy claro. Hemos tratado de absolver absoluta todas las preguntas de los clientes. Eh, Esto fue Renta 4, la expansión de Auna. César, te agradezco mucho tu tiempo. Bienvenidos a todos los clientes en Renta 4. Empecemos, si tienen alguna duda adicional, alguna consulta adicional, no duden en contactar con nuestros banqueros. Estamos gustosos de atenderlos. Mi nombre es Mijail Guzmán y César Wiman, nuestro analista senior. Les agradezco mucho su tiempo.
Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias.